alcanzaste boletos para el Gran Premio Mexicano? En el F1 Fanzone GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario, con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. Crímenes por Arte es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. El robo de arte mueve millones de dólares, solo superados a nivel mundial por el negocio de las armas y las drogas, según una alta fuente de Interpol. Se trata de redes que conectan anticuarios, galeristas y artistas del fraude de América Latina con Europa. En algunos casos sirve para lavado de dinero, frente a millones imposibles de justificar. Sus responsables consiguen ingresar lo ilegal en el mercado legal. En México, los robos al patrimonio cultural son difíciles de recuperar. Entre 2003 y 2016 se reportaron 4.757 objetos arqueológicos robados. Un delito de tipo federal. La Procuraduría General de la República tiene datos de la recuperación de solo 67 de esas obras. A lo largo de esta serie conocerás cómo es el lado B del mercado del arte, ajeno a artistas y coleccionistas de buena fe. Te enterarás de verdaderos talentos de la estafa que encontraron en México un terreno perfecto para cometer sus delitos. Verás cómo consiguieron que sus crímenes se volvieran un arte en sí mismo y tendrás un recorrido por la fascinante historia del patrimonio cultural de México. Soy Becca Duncan, historiadora del arte, y esto es Crímenes por Arte. Una producción de No Land Band en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Episodio 1. Frida reaparece con un somnífero. Algunos audios han sido recreados para una mejor comprensión de la historia. Toda historia tiene un tiempo. No se ve, no se toca, pero se sabe que es uno solo, y por tanto, que sucede una sola vez. Pero la historia que conocerás, tal vez ocurrió 2 veces. La primera fue en 1941, en la calle de Londres, en Coyoacán, cuando la filántropa estadounidense Matilda Giddens Gray visitó México para conocer al artista Diego Rivera y tuvo contacto con la pintura Yo y mis pericos, de Frida Kahlo, esposa del muralista. Tan fascinada quedó con el talento de Frida que la coleccionista adquirió la obra. Así fue que la pintura del máximo ícono cultural de México viajó a Estados Unidos. Diego Rivera dijo que Frida es el único ejemplo en toda la historia del arte de alguien que se desgarró el seno y el corazón para decir la verdad biológica de lo que se siente en ellos. Casi 80 años después de aquel viaje, para un coleccionista, el cuadro se movió por segunda vez. Fue durante la pandemia, declaró un hombre de la colonia San Miguel Chapultepec, que denunció ser víctima de un robo ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Ahí, el supuesto damnificado dijo que fue visitado por una pareja de compradores, que luego de colocar gotas de somnífero en su bebida, le robaron el cuadro de Yo y mis pericos. La Fiscalía Local FGJ Ciudad de México investiga hoy el robo del cuadro de Kahlo, así como el de una pintura de Rufino Tamayo, ambos en hechos ocurridos en la vivienda de un supuesto coleccionista de arte, en la colonia San Miguel Chapultepec. De acuerdo con la denuncia del hombre, una pareja entró a su casa, lo gotearon y perdió el conocimiento. Cuando despertó, dijo se percató que no tenía las obras de arte, así como platería, joyas y dinero. La noticia del Universal me pareció increíble. Sabía que la pintura viajó a Estados Unidos y que nunca más regresó a México. ¿Cómo que había sido robada en Chapultepec? ¿Quién era ese coleccionista? ¿Existía una copia desconocida? ¿O era un estafador novato que ignoraba las más elementales formas para custodiar una obra y acreditar su autenticidad?
La noticia me había sacado del sopor de la pandemia y de mi confinamiento. Pensé en mi amigo Carlos Lara, experto en Derecho Cultural. Él es doctorado por la Universidad Carlos III de Madrid y podía sacarme de mis dudas. No contestaba. Decidí ir a casa de mi madre. Necesitaba un libro que estaba en la que había sido mi recámara. Eso hice. Me puse el cubrebocas y la careta. Tomé el sanitizante que tenía en el recibidor junto al alebrije de Oaxaca y encaré hacia la calle. Las calles estaban casi mudas. El trayecto me resultó extraño, con ese paisaje desolador. Pocas calles separan mi casa de la de mi madre, en Coyoacán. La Casa Azul, por lo que paso siempre, se veía distinta sin las filas de gente que le daban vida. Ni un alma en las calles. Pero la época de lluvias volvía a ser puntual ese julio. Además de mojarme lo menos posible, tenía que lograr que mi madre me alcanzara el libro que necesitaba. No veía a nadie. Con mi padre estaban encerrados desde marzo. Hola, ma, estoy en la puerta de la casa. Porfa, ¿puedes buscar en mi buró el libro de Frida, una biografía, de Hayden Herrera? Escribí a mi madre. Ahí estaban las reproducciones fotográficas de la obra de Frida. Es la más completa biografía que se escribió de ella. Ahí debía estar la respuesta. Si Frida había vendido Yo y mis pericos, no había misterio. El cuadro se había movido una sola vez. Entonces iba a escribir al periódico o aclararlo en redes sociales. Hola, mi amor, ¿cómo crees? Qué coraje me da todo. Aún no estamos viendo a nadie con tu padre. Te lo aviento dentro de una bolsa, ¿sí? Me respondió. Con sentimientos encontrados, mientras me mojaba, me regresé en bicicleta. Hacía meses que no veía a mi madre. La extrañaba. Mi pesquisa al menos me distraía de mi angustia. Sentí mis manos y mis tenis mojados. Pensé en el libro, si la bolsa sería suficiente para protegerlo. Quería llegar a mi casa. El cuadro de Frida debía tener una explicación en el libro. Yo y mis pericos no aparecía en las fotos del libro y nada se decía sobre copias. Estaban el resto de los autorretratos de Frida, pintados en 1940, durante la separación de Diego Rivera. Las referencias tenían un corte. De 1939 saltaban a 1943. Mencionaba la gran exposición de surrealistas, aunque Frida nunca había querido enmarcarse por sí sola en esa corriente, pero sí dejó que Breton lo hiciera. Nada se decía del cuadro que yo buscaba. Volví a intentar con mi amigo Carlos Lara. Esto me dijo. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación, ¿no? Porque documentó todo aquello, ¿no? Relojes por valor de, no sé, eran en dólares incluso, en fin. El problema, bueno, pues que se invirtió recurso, digamos, de la Fiscalía, ¿no? Si llegan a descubrir al señor, porque resulta que el Frida Kahlo que él decía tener, que efectivamente era de 1941, está, creo que todavía en este momento, en el Museo de Whitney de Nueva York, y que según las autoridades del propio museo dieron a conocer, no, esa obra, Yo y mis pericos, o mi perico, algo así, está aquí en este museo y no ha podido mostrarse al público debido al COVID, pues sigue cerrado. Entonces, esto fue a los 4 días de que apareció esta nota, ¿no? Entonces, los agentes de la Policía Cibernética, de Seguridad Pública, pues se dieron a la tarea de averiguar esto, de abrir una carpeta. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, si el señor está mintiendo, va a tener alguna penalidad, por supuesto. Está distrayendo recursos de una policía especializada, ¿no? Para un acto, pues que el cual no ocurrió, al parecer, ¿no? Como él dice, ¿no? Ya ese primer cuadro nos dice muchas cosas. ¿Cuál podría ser la ganancia de personajes que aparecen diciendo algo así? Yo no encontraría otra más que el desprestigio. ¿Qué tal si este hombre hubiera sido víctima de un engaño? Repasemos la noticia, publicada por El Universal y otros periódicos en julio de 2020. La tarde del 28 de junio de 2020, una pareja se presentó en la casa de un supuesto coleccionista de arte en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. La víctima fue identificada por el periódico El Sol de México como Jaime Gerardo, de 63 años, que citó el expediente en la Fiscalía de Ciudad de México.
De acuerdo a su denuncia, dejó entrar a su casa a una pareja interesada en comprar el cuadro de Frida. A ver, tú no dejas entrar a tu casa a desconocidos que te quieren comprar siquiera una aspiradora usada, ¿o sí? Menos en pandemia. Por Dios, si mi madre no me dejó subir a su casa. Sigamos. El coleccionista les ofreció refrescos a sus invitados desconocidos. Los tres se sentaron y platicaron. En un momento de distracción, alguien de la pareja puso gotitas para dormir en el vaso del anfitrión. Este se durmió y despertó al día siguiente. Sus invitados ya no estaban. El cuadro de Frida tampoco. Además, faltaba una obra de Rufino Tamayo que no identificó. Situémonos en el espacio, al sur del gran bosque de Chapultepec, donde hay mansiones de estilo francés y otras construcciones modernistas, como la Casa Giraldi de Luis Barragán, y restaurantes y galerías, todas con seguridad. Vive un coleccionista totalmente lego, sin custodia en la calle o póliza en su edificio, que dejó entrar a desconocidos a su vivienda, que se llevaron un cuadro que nunca regresó a México. La FGJ Ciudad de México solicitó al propietario documentos que avalaran la legal procedencia de las piezas, y el denunciante alegó que las obras, según dijo, valuadas ambas en $7 millones, las obtuvo de una herencia familiar. Le llamé a Marisol Argüelles, curadora experta en arte moderno y contemporáneo, y le grabé un mensaje. Oye, Marisol, disculpa que te moleste. Has visto la noticia sobre el cuadro de Frida, me imagino. Necesito tu opinión. No sé qué pensar. Mándame un mensajito cuando puedas, ¿no? Sé que andas ocupada y no te quiero molestar. Marisol me respondió al instante. Lo primero que hay que hacer, siempre se lo he dicho a quienes nos llevan supuestos Frida Kahlo, es siempre que tengas un Frida Kahlo, sospecha de que es un Frida Kahlo. Si no tiene toda la documentación de procedencia, es muy difícil que aparezca un nuevo Frida Kahlo. Creo que cuando una persona sale con un Frida Kahlo y lo quiere vender o colocar muy rápido, pues me parece que es sospechoso, porque si yo encuentro un Frida Kahlo, lo primero que quiero es yo creo que cualquier persona seria que pone un pie dentro del mundo de los museos, del coleccionismo, de las subastas, etcétera, bueno, o sea, lleva los mecanismos serios que permitan la legitimación de una pieza así. Te puedo decir que creo que quien está en el mundo del coleccionismo de manera seria y sabe lo que tiene, o sea, Frida Kahlo lleva siendo una artista muy famosa y muy importante, pues 40 años por lo menos, ¿no? En 40 años yo me pregunto, una persona que tenía un Frida Kahlo, en ningún momento le interesó vincular a su Frida Kahlo con una publicación, con una exposición, es decir, es difícil que de repente haya un cuadro que nunca nadie ha visto y que crean que además adquiere más valor porque nunca nadie ha visto, sino todo lo contrario. O sea, sí creo que es difícil. El mensaje de Marisol me había abierto más preguntas, cosas en las que no había pensado. Como por ejemplo, ¿cuáles son los móviles de una persona que denuncia un cuadro que en realidad no está desaparecido? Tuve ganas de salir a caminar, pero llovía que parecía que el cielo se iba a caer. Decidí llamar a Juan Matos, perito experto en arte, acaso el mejor de México. Es licenciado en Derecho, además de director del área de avalúos y peritajes del Instituto Mexicano de Evaluaciones Artísticas e Históricas. Tiene un amplio conocimiento de los aspectos legales del arte, pero también del mercado del arte y los peritajes valuatorios. Entre sus valuaciones más importantes, además de obras de Kahlo, Rivera, Tamayo o Siqueiros, se encuentra en 2010 la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Me inquietaba entender si es tan fácil decir «me robaron». Esto me dijo Juan en mi primera llamada. Esa es una versión, esa es una parte. ¿Qué sucede cuando hay una denuncia por un robo? Una persona dice tener un cuadro de Frida Kahlo, dice que le robaron, acude a un ministerio público, así es como trabajan las cosas en México, en donde levanta una denuncia por robo.
La persona lo que le dice al Ministerio Público, a una fiscalía de investigación, a quien se le dice que sufrió este robo, le quitaron un cuadro y después de eso tiene que ratificar su denuncia. ¿Qué es ratificar la denuncia? Pues tiene que demostrar de alguna manera que ese cuadro es suyo, sea de quien sea el pintor, de Frida Kahlo, de Tamayo, de Toledo o de Juan de las Pitayas, es decir, de quien sea, o un reloj o un lo que sea. Hay que acreditar la posesión de ese cuadro. Eso es lo primero, del objeto. Ante el derecho, ante la ley, no importa si es un cuadro, si es un reloj, si es un bien mueble, y ese bien mueble fue sustraído de la esfera de dominio. Entonces, el Ministerio Público lo que hace es iniciar una investigación en donde lo primero que le dice es: hay que ver por dónde entraron, hay que ver cómo es que te durmieron, hay que hacerte una prueba toxicológica para ver si hay un residuo de esto. Es decir, hay que hacer una serie de análisis. El Ministerio Público buscará, indagará todo lo que tenga que ver con este delito, que es el delito de robo. Supongamos que la prueba toxicológica da positiva, ya sea que alguien drogó al coleccionista o porque se trata de un estafador que se quiere mostrar como víctima. ¿Cómo avanza el Ministerio Público en la investigación? ¿Cualquiera puede aparecer mañana a decir que lo gotearon y que tenía un Frida? El perito de arte me llevó a un fascinante viaje en el tiempo con su respuesta. ¿Te acuerdas que hoy en la mañana que platicábamos, yo te dije, pero conoces a Frida Kahlo? Y me dijiste, claro. ¿Te acuerdas que te platiqué, que te pregunté eso? Bueno, muchos de quienes escuchen esta plática que tenemos me van a decir lo mismo. Van a decir, claro, yo conozco muy bien a Frida, nació en tal lugar, hija del fotógrafo, quién era, qué no hacía, qué hacía. Pero hay una cosa que es muy importante y vamos a seguir esta línea del robo. Se sabe perfectamente cuántas obras pintó Frida Kahlo. No hay más ni hay menos. ¿Por qué se sabe? Porque Frida, como tú bien sabes y tu audiencia sabe, Frida fue una mujer que empieza a pintar por una dolencia terrible que tiene y desde muy niña, sí a ella le llama mucho la atención esto. De hecho, el padre que decíamos era fotógrafo de Porfirio Díaz, dicho sea de paso. Cuando llega a México y empieza a incursionar en la fotografía y pone este taller, tenía un amigo que necesitaba un ayudante para que le ilustrara ciertas cosas, y Frida, desde chiquita, empieza a ayudar a este amigo del padre a pintar las capitulares de una editorial, fíjate, de una pequeña imprenta. Todos ustedes lo saben. Cuando Frida tiene poliomielitis, la madre le regala este estuche con el que empieza a dibujar. Frida dibuja con este estuche y después de que se cura de la poliomielitis deja otra vez de dibujar. Es decir, Frida no es una artista como lo era Diego Rivera. Eso es bien importante de señalar. Frida vuelve a tomar el pincel cuando tiene este terrible accidente, vuelve otra vez a pintar porque vuelve a estar varada, porque vuelve a tener estos grandes dolores y otra vez vuelve a pintar. Después, con las operaciones que tiene, ya casada con Diego, otra vez se vuelve a clavar en este asunto de pintar. Es decir, Frida no estaba, como lo hacía Diego, pintando retratos, pintando personajes, haciendo murales, regresando a los bocetos. Frida tenía muchas actividades porque era una mujer muy polémica, era una mujer muy activa políticamente, y su carrera no era la de pintar como la de Rufino Tamayo, la de Diego Rivera, la de Siqueiros. ¿Por eso es imposible que aparezcan nuevos Frida? Por eso hay una relación de todas las piezas que Frida pintó. Algunas cosas se sabe en estas mismas relaciones que las regaló al doctor fulano de tal, que las mandó a Rusia y se la desecharon, pero hay una relación. Cuando la gente se acerca a nosotros, nos dice, oye, quiero que me certifiques un Frida Kahlo, les decimos con mucho gusto, te damos una cita para decirte por qué no tienes un Frida Kahlo. Le pregunté entonces qué cosa podía evitar que apareciera más gente diciendo que tiene un Frida Kahlo. En la enfermedad y en el accidente de Frida, según el perito, estaba la dificultad para los estafadores. Por lo general, estas piezas de Frida Kahlo vienen acompañadas con unas historias maravillosas de Frida. Era muy amiga de mi abuelita un día en una comida de un primo, de un hermano que no vino a la fiesta, se la regaló y aquí la traigo yo, ¿no? Soy de León, Guanajuato. No es cierto. Y te voy a platicar por qué no es cierto, porque Frida no regalaba nada, vamos, ni la sonrisa. Frida no regalaba y Diego tampoco regalaban nada. Me consta, lo he visto miles de veces.
no es que fueran avaros, pero supongo que tenían una carga de trabajo muy grande y tenían también un gasto de vida muy grande. Cuando Frida vuelve a quedar varada por la enfermedad, ya casada con Diego, es cierto, hay un pacto entre los dos en donde dicen que Frida va a ser autosuficiente, que no necesita nada de Diego, pero la realidad es que Diego tiene que trabajar el triple para poder pagar todos los gastos de enfermería y de medicinas de Frida. Diego trabajaba muchísimo, era agotador el trabajo que tenía. Cuando algún amigo se acercaba, regalaba litografías que hizo con Bellas Artes, unas litografías de acuarelas que se vendían en la librería de Bellas Artes en los años 50. Eran unas litografías muy bonitas que incluso están publicadas como tal, como litografías acuareladas. Diego medio las acuarelaba y las regalaba a los amigos. Frida hacía lo mismo, regalaba cositas, pero nunca regalaban una acuarela. Y Frida no pintó acuarelas, punto. ¿Qué pasa si creo que en mi familia existe un cuadro de Frida? Supongamos que me gustaría que un perito lo viera. ¿Me recibes igual, pese a todo lo que me has dicho, de que es imposible que haya aparecido en Frida? Más allá de simplemente decir ni me lo traigas porque no puede ser, sí tenemos la obligación como perito en arte, como un agente que se dedica a esto, tenemos la obligación, la necesidad de ver la pieza físicamente para después corroborar cualquier cosa que podamos tener. ¿Y qué es lo que ve tu ojo entrenado? ¿Cómo te habla a ti la obra? ¿Cómo te revela quién es de verdad? La gran realidad es que, esto que te voy a decir se debe de oír espantoso, pero se necesita un don para hacer estas cosas. Y ese don, bueno, tú lo sabes muy bien, el arte es para iniciados. Es decir, el arte no es para todo el mundo, tampoco la cerveza ni la ópera. Tienes que estar iniciado para poder saber de qué se trata. Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, quien quieras, tenía un trazo determinado, un tipo de dibujo, un tipo de consistencia. Cuando a mí me dicen, eso nunca lo pudo haber pintado fulano de tal, eso no es cierto, porque ese día pudo haber querido pintar un astronauta dándole vueltas al Sputnik. Es decir, a lo que vamos es que sí hay un trazo, que es el trazo original, que siempre un maestro ha tenido. Eso es muy curioso. ¿Entonces dependes de tu memoria? Todos nosotros reconocemos una firma. Bueno, es lo mismo cuando eres un perito, cuando eres una gente avesada, cuando eres una gente que ha estado con el arte viviendo todos los días, sabes cómo pintaba. Ahora, yo no sé de todos. Yo no conozco a todos los artistas mexicanos y mucho menos a todos los artistas internacionales. Me trato de especializar en una época, me trato de especializar en algunos pintores. Visito mucho los museos extranjeros. Siempre que viajo a donde sea, trato de ir a un museo para ver obra de arte, para sacarle fotos a las firmas, y lo vas recordando. Es una cosa que te va quedando en un mapa mental y lo vas recordando. Cuando te traen una pieza de Frida Kahlo, lo que hago es buscar ciertos indicios que me van a permitir ver si la pieza puede tener la mano de Frida o no. He tenido la oportunidad de ver 3 Fridas Kahlos el mismo día. Y todos son totalmente diferentes. Bueno, he visto cuadros de Frida Kahlo que aseguran que es y que dan la vida porque su abuelita, su primo y su hermano, y está firmado sin la H. Entonces, bueno, pues ahí dices, caray, se les olvidó ponerle la H al Kahlo, ¿no? A Frida nunca se le hubiera olvidado ponerle la H a su apellido. Nunca. Y como esos tantos indicios puedes ver cómo trabajaban los ojos, cómo trabajaban el pelo. Eso es lo que uno busca, esos trazos, en Frida y en todos, ¿no? ¿Podemos decir que este supuesto coleccionista obró ingenuamente? Por eso es que este tipo de cosas, como el de los pericos, señor que le roban un cuadro, no está registrado en el Cencropam, porque es el primer paso. Cuando tú tienes un cuadro de Frida Kahlo, un óleo sobre tela de gran tamaño, lo primero que hay que hacer, aunque sea una herencia, es que hay que registrarlo ante el Cencropam. En la Ciudad de México, el Cencropam es un organismo institucional el cual tiene por obligación dar de alta, registrar las obras de los grandes artistas mexicanos que son considerados monumentos históricos, patrimonio nacional. Entonces, si tú tienes un cuadro de Frida Kahlo que no está registrado en el Cencropam, pues ya empezamos mal. El tono de Juan Matos me gustaba. Parecía no dudar. ¿Había alguna posibilidad de que aquel cuadro, que el coleccionista decía que le habían robado, fuera una copia desconocida de Yo y mis pericos? Si este señor tenía un cuadro de $10 millones o más y no lo tenía registrado y no tenía una factura de compra, no tenía nada, pues ahí tenemos ya el por qué el Ministerio Público desecha esta investigación. No hay un Frida Kahlo porque si no lo tienes en esa lista, será muy difícil que tú tengas una pieza.
El perito acababa de confirmarme algo más. La investigación había sido desechada. En cuanto al coleccionista, este había creído tener yo y mis pericos, o había pretendido que muchos lo creyéramos. El verdadero, el que salió de México en 1941, estaba a salvo. Quería saber más de esa pintura. Apenas lo pensé y me entró el mensaje de Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya. Su memoria es prodigiosa, y esto me dijo. Pues esto realmente causó una controversia en el mundo del arte mexicano, porque este óleo lo vimos expuesto en el Museo Whitney en los Estados Unidos. La muestra iba a itinerar al Museo McNay de San Antonio, Texas. Sin embargo, cuando los meses transcurrían, se decidió que no iba a itinerar a Texas y que la exposición iba a alargarse para que pudiese por algunos meses, cuando se pudiera regresar de la pandemia, disfrutar de la exposición. Esta exposición de vida americana la logré visitar y estaba en el núcleo nacionalismo romántico y el mito de la revolución. Una muestra muy interesante que permitía entender el arte americano de 1925 a 1945 en raíces no europeas, sino a propósito del arte mexicano, del primer movimiento vanguardista fuera de Europa, como lo fue el muralismo mexicano y la Escuela Mexicana de Pintura. De ahí que no hay duda que una mujer mecenas del arte, filántropa, Matilda Giddings Gray, la haya adquirido en 1941 en la casa de Frida Kahlo, en este entrañable barrio de Ciudad de México, en Coyoacán, y que no hay forma que haya regresado a México. ¡Qué maravilla! Alfonso había visto el cuadro en la exposición pocos meses atrás. Sin embargo, seguí pensando en el coleccionista. ¿Podía tratarse de un falso y que este hombre no lo supiera? En ese caso, ¿quién lo había hecho? En ese momento decidí hablar con un marchante. Solo alguien que se dedica a la compra y venta podía ayudarme a resolver este misterio. Me pidió que no lo identificara, para que su nombre permanezca en el anonimato. Lo grabé. Me permito reproducir fragmentos, y para respetar la fuente, su voz sonará distorsionada. Vi un cuadro de Frida con pericos para la misma época de la denuncia. Confío en mi capacidad de acercarme a las conjeturas y determinar si pertenece o no al artista al que se le adjudica. ¿Lo viste en casa del coleccionista? Fue para la misma época de la denuncia, pero no en casa del coleccionista, a quien no conozco. Tenía parecido con el del Museo de Whitney. Así que entiendo la ansiedad que produce el desconcierto. ¿Por qué crees que el coleccionista no mostró a los investigadores los documentos que daban crédito a la pieza? La realidad a veces es menos lineal. Hay quienes buscan falsos para venderlos como originales a terceros ingenuos e inexpertos. A veces existen dealers que los cuelan en un lote de originales. ¿Quién va a sospechar que en medio de grandes firmas, un dealer ha metido una pintura que no es verdadera? Entonces el coleccionista no tenía los documentos de la obra porque la compró sin reclamarlos. Sigue sin entender. ¿Por qué alguien reclamaría una ficha con la obra repertoriada si cree que posee una copia? Lo mismo si creyera que tiene un original. ¿Cómo sabe un inexperto que debe registrar su adquisición? No sé qué pensar. Si el hombre de Chapultepec no sabía lo que tenía, o que no tenía nada, y mintió. Es decir, ¿alguien le robó un falso? ¿O nadie le robó nada? Digo que la realidad es menos lineal. ¿Recuerdas al pintor francés Utrillo? Tuvo varios falsos en vida. A veces la policía le llevaba cuadros para que determinara su autoría. El artista mismo entraba en duda. En algunos casos los firmaba. Así tenemos casos en la historia con obras falsas con firma auténtica. No entiendo nada. No sé qué pensar.
La codicia y la adicción por satisfacer la propia vista tiene sus laberintos. El mundo necesita más que nunca de ilusiones. Seguirán apareciendo más hallazgos, más engaños. Recuérdalo. Miré la hora en mi teléfono. Eran las 9. Vi la fecha, 4 de julio de 2020. En pocos días se conmemoraba el cumpleaños de Frida y el aniversario de su muerte. Ella nació el 6 de julio de 1907 y murió el 13 del mismo mes de 1954. Su vida comenzó y acabó en el mismo lugar, en su casa de Coyoacán. Pensé en el cuento de Borges, Las ruinas circulares. Frida volvía cada vez. Me quedé dormida en el sofá y desperté al día siguiente, a las 7, el día anterior al cumpleaños de Frida. Abrí el sitio del País de Madrid. La portada anunciaba la venta de la mesa herida, también de Frida. Un marchante español afirmaba que tenía en Londres el cuadro al que se le perdió la pista en Polonia en 1955. Expertos ponían en duda su autenticidad. ¿Hallazgo o engaño?, decía la bajada del artículo. Fui hasta mi escritorio y reproduje en mi computadora el final de la grabación con el marchante. Seguirán apareciendo más hallazgos, más engaños. Recuérdalo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, el mismo que siento ahora al compartirles esta historia. Soy Becca Duncan y esto fue Crímenes por Arte, una idea original de No Land Band en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español, producido por Harpa Studio. Crímenes por Arte es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.